Ok, les voy a poner... Se me perdió mi presentación. Aquí. ¿Ya todos ven en la pantalla la presentación? Sí. Sí. ¿Y ya todos están con sus cámaras prendidas? Ya. Perfecto. Bueno, chicos, ahora sí, con este tema empezamos de lleno con la materia. Vamos a ver primero cuáles son los conceptos básicos de diseño de proyectos. Pero antes de dárselos, quiero saber sus opiniones. ¿Qué es el diseño de experimentos? Es crear como algún tipo de experimento. Bueno, es que no sé cómo decirlo, pero es como generar algún tipo de problema que te pueda responder alguna pregunta en específico, ¿no? Ok, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea que sea diferente o con estructura diferente? Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver con su carrera? Pues es que en la clase es como probabilidad y todo eso, ¿no? O sea, podemos implementarlo ahí para el manejo de alguna empresa o de los datos y todo eso, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué más? Nos ayuda a detectar algunos problemas y cómo solucionarlos. Ajá, exacto. Gilberto, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino de para qué sirve la carrera o de qué es? O sea, de diseños de experimentos en tu carrera. Pues para probar hipótesis, para probar si estábamos teniendo un funcionamiento acertado pues en lo que tengas, ¿no? Ok, muy bien. Y bueno, a todo esto, ¿qué es un experimento? Tocaya. A ver, Majo, ¿tú qué opinas? O Luis, ayúdale. ¿Qué es un experimento? Pues, procedimiento para, no sé, alcanzar algún objetivo. Ajá. ¿Algo más? Katia, ¿tú qué opinas? Prueba y error de algo en específico. Ajá. Perverso. ¿Y qué tipo de experimentación creen que exista? ¿O cómo clasificarían ustedes los tipos de experimentos? Metódica. Ajá. ¿Qué más? No, ni idea. A ver, Cristian, ¿tú cómo crees que se dividan los tipos de experimentación? No sé, Miss, la verdad no me doy ni idea. Bueno, entonces, siguiente pregunta. En general, ¿para qué me sirven los experimentos? Para probar una hipótesis. ¿Para diseñar? Para comprobar una hipótesis, ¿no? Ajá. ¿Para qué más?
para analizar y observar reacciones. Ok, muy bien. ¿Y cómo funciona un diseño de experimento? ¿Alguna idea? ¿Cómo creen que funcione? Pues primero planteando el problema y luego creando la hipótesis, ¿no? Y después, Y después utilizando el procedimiento, o sea, los pasos. De investigación, prueba y todo eso, ¿no? ajá, exactamente. Sí. ¿Y cómo diseñarían? Por ejemplo, Carlos, dame un pequeño ejemplo de cómo diseñarías un experimento y qué harías. ¿Cómo enseñaría qué, perdón? Un experimento. Pues primero sería detectar el problema, ¿no? Sí, pues el problema y ya de ahí partirías a analizar, no sé, los datos con los que puedes valorar la diferencia o analizar los valores que quieres detectar. Muy bien. Y por último, a ver, Marco, ¿tú qué factores crees que intervengan en mi proyecto? O en mi experimento, más bien. ¿En qué, Miss, perdón? ¿Qué factores crees que intervienen en el experimento? Los experimentos, pues, sería... no sé, la prueba y error y... No tengo idea. ¿Alguien que tenga así como alguna idea clara? O que ya haya hecho experimentos y pueda decir, bueno, yo creo que... ¿Cuál es la pregunta, maestra? ¿Qué factores creen que intervengan en un experimento? Pues depende de las variables que pongas, ¿no? O sea, Bueno, obviamente va a tener variables. Esos son los factores más importantes de la experimentación. Bien, chicos, como conclusión de este pequeño ejercicio es que veo con agrado de que la mayoría ya tiene una idea de qué es diseño de experimentos. Ahora vamos a aterrizar bien los conceptos. Pedro, ¿me ayudas a leer? ¿Quién? Pedro. Pedro. Ajá, ¿me ayudas? ¿Qué es diseño de experimentos? Consiste en planear y realizar un conjunto de pruebas con el objetivo de generar datos que, al ser analizados estadísticamente, proporcionan evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planeadas por el experimentador sobre determinada situación. A ver, chicos, una ayuda. Piensen en un tema. Quiero que me planteen qué es lo que vamos a utilizar de ejemplo con un diseño de experimento. Algo que sea de su carrera. Yo, Ajá. el forraje verde hidropónico. De hecho, yo lo estoy intentando aquí en mi casa. ¿El qué, perdón? Forraje verde hidropónico. Ok. Va, entonces todos los ejemplos van a ser a partir de eso. Y como yo no tengo idea de qué es eso, Mira, déjame. ustedes me van a ayudar a comprenderlo, ¿va? La hidroponía es un sistema que se utiliza nada más agua. No ocupa tierra y yo puse a germinar maíz y pues ahí va más o menos. Ahí solo que entra la luz. No sé si alcancen a ver. Sí.
pero este es de forraje, es para alimentar a los animales. Ok. Y pues estoy experimentando en mi casa. O sea que podrías utilizar eso en el proyecto y ya tendrías más de la mitad avanzada. Ah, estaría bien. Bien, sigamos con la pregunta. ¿Para qué me sirve? Podemos comparar, ya sean materiales, instrumentos o cualquier cosa que sea comparable. También podemos determinar factores. Por ejemplo, el trabajo de investigación con este que decidimos utilizar hoy, ¿qué sería lo que, de los que tengo aquí, para qué me ayudaría? ¿En qué característica entraría? Oigan, y los que no tienen la cámara prendida, ¿por qué no la tienen prendida? No sean tímidos. Yo, maestra, estoy en mi teléfono y está rota la cámara frontal. Ahorita que llegue a mi casa me conecto en mi laptop y ya la puedo prender. Ok, va. Gracias a los que prendieron su cámara. Ok, entonces, ¿en dónde creen que entre el experimento? A ver, ¿puedes Pues- repetir la pregunta? Ah. Sí, estamos hablando de hidroponía. ¿En qué característica o en qué concepto entraría esta investigación, este experimento? Pues puede ser de qué manera se germina más rápido la planta, ahí de manera hidropónica o a cielo abierto como es normalmente, ¿no? Ok, entonces entraría en una comparación, ¿cierto? La de Ajá. apoyar el diseño o rediseño de nuevos productos o procesos. También entraría en esa. Obviamente, esto va a ser dependiendo de cómo haga mi experimento. Porque si tengo los dos cultivos, pues sí sean en forma de comparativa. Y aparte, ¿en cuál otra entraría? ¿En condiciones de operación no entraría? Condiciones de operación, ¿dónde está esa? Es la cuarta. Sí, también. También entraría, ¿cierto? Entonces, para empezar, podemos ver que aunque yo tenga una meta fija, también puedo utilizarlo no nada más para uno, sino para varias cosas. Bueno. Un mismo experimento. Todo depende de qué mida y cómo lo mida. Bien, creo que esta respuesta con el ejemplo que dieron ya está súper claro, ¿no? Sí. ¿Qué tiene Sí, que ahora ver? sí ya quedó claro. Por lo pronto, Luis, ¿me ayudas a leer? Luis Cruz, porque creo que hay varios Luises. Sí, Luis Cruz. Desenchufó su... ¿Quiere que le ayude, Miss? Sí, por favor. En agronomía, los resultados de este estudio conducirán a tomar decisiones como la recomendación de una variedad en una concentración de pesticida de una dosis abonado. Y ahí pues ya son dos ejemplos más de en lo que se puede aplicar esto de diseño de experimentos. Ahora, ¿qué es un experimento? Charlie, ¿me ayudas a leer? No te oyes. ¿Ya? Sí. ¿Qué es un experimento? Un experimento es un cambio en las condiciones de operación de un sistema-proceso que se hace en el objetivo de medir el efecto del cambio sobre una o varias propiedades del producto o resultado. ¿Y lo último? Permite aumentar el conocimiento acerca del sistema. Aquí, por ejemplo, ¿cuáles son las variables que estoy cambiando en la hidroponía? Pues la luz, el clima, la temperatura. El sustrato. El sustrato, ajá. Exactamente. Pues todo realmente.
Y otra pregunta, ¿este experimento se puede repetir? O sea, ¿se puede volver a hacer bajo las mismas condiciones? Sí. Sí. Eso no viene escrito aquí, pero es una parte muy importante de la experimentación. Si un experimento no se puede repetir bajo las mismas condiciones, entonces no es un experimento, es nada más un momento. Es ¿Es algo, nada más un qué? un momento, algo que pasó, pero no se puede definir como experimento, porque no puedo repetirlo. Ok. Y bueno, con el tipo de experimentaciones, el preliminar es aquel que nada más me sirve para sacar datos y se hace normalmente antes de plantear la hipótesis. Es nada más para puro conocimiento, como les mencioné. Luego tengo otro que son críticos o decisorios. ¿A qué se refiere esto? Es el que me va a permitir tomar decisiones. Por ejemplo, más bien, en el ejemplo que estamos utilizando, ¿sería preliminar o sería crítico? Sería, pues, Crítico. crítico, ajá, porque estamos viendo para poder usarlo ya en mayor producción, ¿no? Exactamente, porque ya me va a dar una decisión que tomar, funciona o no funciona. O si funciona, que también funciona. Ya me está dando unos datos más allá de nada más conocer valores. Y por último están los demostrativos. Es en el caso, por ejemplo, el experimento que estamos haciendo ahorita, sí funciona. Ok, tengo que, perdón, tengo que volver a hacer el experimento para ahora sí decir, va, ya aquí comprobé la hipótesis y aquí estoy demostrando que sí va a funcionar. ¿Sí se entiende cuál es la diferencia con los tres tipos? Sí. Preliminar, no. ¿Con cuál? ¿Con el preliminar, crítico o demostrativo? Preliminar. El preliminar es, por ejemplo, si yo solo quiero saber el tiempo de crecimiento de una planta. O sea, realmente no estoy sacando ningún dato importante, ¿cierto? Solo quiero saber el tiempo de crecimiento. ¿Por qué? Porque cuando yo haga mi experimento crítico, voy a tener un comparativo de cómo crece una planta normal, el tiempo en el que crece, sin meterle ninguna otra variable. Normalmente los experimentos preliminares se utilizan como apoyo a otro tipo de experimentos. ¿Sí, Pedro? ¿Ya quedó un poquito más claro? Sí. Sí. Perfecto. Entonces, si ya no hay dudas, cambio de diapositiva. ¿Cómo funciona? Primero, voy a plantear mi hipótesis. En el ejercicio de la hidroponía, ¿cuál sería nuestra hipótesis principal? Puede ser que el sorgo, ¿qué? El maíz crezca, germine más rápido en un ambiente controlado que en campo abierto. Ok, entonces esa sería la hipótesis y tenemos que comprobarlo si sí o si no. ¿Cuál sería la deducción? ¿Qué es lo que se obtiene de esta hipótesis? Sí puede ser viable o... La deducción es algo que ya está planteado, o sea, que nosotros queremos, ¿verdad? Ajá, es directamente de la hipótesis. Aquí es la comparación. Crece más rápido en hidroponía que en campo abierto. Entonces, la deducción es como lo mismo, pero planteado de manera diferente. Como, eso es lo que espero que pase. ¿Sí me explico? ¿Y cuál es la diferencia, Miss, entre la deducción y la hipótesis? Perdón, otra vez. En plantearlo. Porque la hipótesis tendría que estar dada con un, ¿cómo se llama? Con un lenguaje matemático. Okay. Por ejemplo, yo aquí voy a hablar de medias. De hidroponía va a ser mayor que la media del campo. ¿Sí? Okay. Esto es mi hipótesis.
¿Y qué es lo que se deduce de mi hipótesis? Ahora sí dicho verbalmente, que en California va a ser más o va a tener mayor crecimiento que en el campo. Y aquí es donde entran las consecuencias. Si se fijan, aparece otro que son los datos. Ahora sí va a ser ya visto en manera física. Ya voy a empezar a experimentar, voy a empezar a hacer mis cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Y bueno, de ahí voy a obtener una inducción. Ya voy a tener un comparativo, ya no voy a estar hablando nada más de algo que pienso. Y por último regreso a mi hipótesis. En este caso, por ejemplo, resulta que sí, que la hidroponía crece más. Ahora puede cambiar mi hipótesis a ¿qué tanto? ¿Sí? ¿Crece un 50% o crece un tanto por ciento más o ya otro tipo de hipótesis? O resulta que no funciona, entonces tengo que cambiar la hipótesis para mejorarla. Y regresamos otra vez a la hipótesis 1. Este proceso, ¿ustedes creen que sea finito o infinito? Infinito. ¿Tiene un final, no, maestra? ¿Seguros? No, sé, yo pienso. Repetir todas las veces que porque quieras. se regresa otra vez. Este proceso es infinito, significa que cuando lo aplica un investigador, lo haga infinitamente. ¿Sí me explico? Esto es innovación. A lo mejor un mismo experimentador no lo haga, pero siempre va a hacer ese proceso de qué es mejor, qué es mejor, qué es mejor, qué es mejor. ¿Sí? Y siempre vamos a estar cambiando precisamente esa hipótesis. Ok, la hidroponía es mejor. A lo mejor al rato saquen algún proceso con puro vapor y se tenga que volver a hacer un análisis de, bueno, ¿qué es mejor, el vapor o el agua? Que estoy inventando, estoy diciendo incoherencias, pues, pero siempre voy a tener algo que comparar. ¿Sí se entendió esta parte? Sí. Bueno, los factores que intervienen. Se había mencionado que los factores son las variables, pero voy a tener varios tipos de variables. Katia, en tu experimento, ¿qué variables son las que estarías controlando? Pues la calidad, porque este forraje tiene más proteína. Ah, ok. Los factores de diseño y... Por eso, ¿cuáles son, son los que tú controlas? Específicamente. Ajá. Por ejemplo, el agua. O sea, como que fue el maíz, o sea, que le puso maíz. Ajá. Por ejemplo, la cantidad de agua que le pones. Ok, va. Pues los factores pueden ser maíz, agua y lo tengo que estar regando como cada hora y media. En charolas y pues. Ahora, ¿cuáles serían los factores que que son directamente del problema, pero que yo no puedo controlar? Perdón, me sacó. No está por eso. Piensen ahora en lo que yo no puedo controlar. Por ejemplo, clima. ¿Yo puedo controlar directamente el clima?
Pues puedes controlar la temperatura. Pero el que llueva o no llueva, No, Pero sí estamos controla. hablando Del experimento, ¿no? ajá. de lo hidropónico, ¿no? O sea, eso sí lo puedes controlar. O sea, sí puedo, pero como es un experimento, pues ahorita en mi casa no, realmente no puedo. Porque yo puedo controlar la temperatura del agua, ¿no? Pero, por ejemplo, el que haya sol o no haya sol. Es O por decir, ejemplo, lo que tampoco podría controlar es como la humedad. El ritmo de crecimiento. exactamente, ya Pues en hidroponía sí se puede controlar todo, ¿no? Sí, en Bueno, o sea, hidroponía sí, pero es un experimento. todo, ¿seguro? sí se puede controlar. Bueno, la velocidad de crecimiento de la planta, pues no, pero Pero ese no es una variable que afecte el experimento. Más bien esa variable ya es un resultado del experimento, ¿no? ok. Y para mis conclusiones, ¿qué tanto está creciendo? Sí. Ok. Pero en sí las variables Sí. en un hidropónico de alta tecnología, según yo sí se puede controlar todo. La humedad, la luz, la temperatura, el Ahí agua. dijiste ya muy avanzado. Pero, por ejemplo, Katia, ¿tú dónde lo tienes? Lo tengo en mi terraza. ¿Controlar que el día esté nublado o no esté nublado? No, Y eso tampoco se hace calor. ¿Cómo, perdón? que si eso afecta el experimento. O sea, si un día está nublado, ¿afecta a que otro día esté soleado? Sí. Pero solo lo afecta la... Pues afecta su crecimiento. Y por último, tenemos los factores de ruido. ¿Qué quieren decir estos factores de ruido? Que no me afectan directamente en mi experimentación, pero, o más bien, que no estoy, ¿cómo se dice? No lo estoy relacionando con mi experimentación, pero pueden surgir. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una plaga de bichitos que se coman tu planta? Ni Pues lo se están muere. contemplando, ni lo están midiendo, ni lo pueden controlar. O sea, es algo que se dio y que era algo no esperado, que puede afectar mi resultado, ¿verdad? Y por último, tenemos las características de calidad, que ahí es donde entra qué es lo que voy a medir, qué es lo que voy a ¿cómo se llama? A comparar. A lo mejor el color, o sea, qué tan nutrida está la planta, la rapidez con la que está creciendo, qué tanto está creciendo, o sea, cuál es su máximo de crecimiento, y todo aquello que se pueda medir que me sirva para dar un resultado. Y hay otros dos factores que también me van a afectar, que son los errores. Uno puede ser un error aleatorio, por ejemplo, que haya escrito mal uno de los datos, que en lugar de regar la planta a la hora 55 la haya regado a las 12, que son pequeños errores que no afectan de manera, no afectan demasiado. Y los errores de experimentación es ya cuando mi proceso se daña. ¿Sí? ¿Se entienden estos dos tipos de errores? Sí. Y bueno, Sí. por último, ya tenemos el proceso del diseño, que ya los habían mencionado. Tengo que planear qué es lo que voy a diseñar, cómo lo voy a hacer. Ya que lo tengo que poner en práctica. Es decir, Katia ya está en esta parte, el del análisis. Ahora nada más le faltaría escribir todos los datos de crecimiento, de cómo se ha comportado, etcétera, 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 y el análisis estadístico. Ya que ¿Vamos a hacer algo de eso en la clase? Sí. De hecho, les había mencionado que hay un trabajo final. En el trabajo final tiene que haber estos 4 puntos.
el problema, el análisis, que el análisis es ya todos los datos en crudo, la interpretación, qué significa cada dato, y por último, la conclusión que den. Es decir, Problema, análisis, interpretación y conclusión. ajá. Que digo, yo creo que ya la próxima semana vamos a empezar a plantear cuál va a ser el problema. Y ya Y el problema puede ser así como una comparativa como lo de Katia, ¿no? Que dice que es mejor esto o aquello, ¿no? Sí. Ustedes tienen toda esta lista para decidir qué experimento quieren hacer. De materiales, de instrumentos, de factores. Bien, ya nos queda menos de un minuto. ¿Alguna duda con esta presentación? No. ¿Está en mis cursos, maestra, la presentación? La presentación no, hay un PDF. Está muy picada, pero si la quieren se las puedo mandar por WhatsApp. Sí, pues para tenerlo ahí para cuando hacer el trabajo final. Ok, insisto, de todos modos hay un PDF con toda esta información más desarrollada. Ok, maestra. Bueno, entonces ahorita se los mando y que tengan bonito día. Igualmente, maestra, muchas gracias. Mete el grupo, por favor. Ok, perfecto. Gracias, igualmente. Bye, bonito día. Adiós.